Le voy a pedir el favor a las personas que no van a hablar que cierren sus micrófonos y dejamos con los micrófonos abiertos solo a los que van a participar. Javier, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas noches a todos, familia. Bueno, hoy es un día un poco especial para este grupo porque según la planificación que nos trae Paulita, pues quedan muy pocos capítulos ya con los cuales tenemos que trabajar y prácticamente los últimos capítulos pues hemos decidido entre el grupo que los vamos a gestionar entre Jaime, Flor, Paulita y yo. Con lo cual prácticamente nos quedan solamente 2 clases en las cuales los grupos van a interactuar. Entonces, dentro del grupo 1 caminando, pues esta es nuestra última intervención, hasta que retomemos la lectura del libro Urantia con la nueva versión, que si Dios quiere, esperemos que esté lo antes posible, pero en ello estamos. Entonces, como era un día especial, porque es en nuestra última intervención como grupo, pues hemos hecho una preparación un poco especial como grupo. Y además hemos tenido la suerte, gracias a Dios, de contar con Wilson González, que como bien sabéis es un artista. Y entonces, bueno, pues se ha producido una especie de sinergia en todo el grupo y ha dado como fruto un trabajo un poco singular. No obstante, vosotros lo vais a juzgar. No hemos querido adelantar ningún acontecimiento para pillaros de sorpresa, no por otra cosa. Es así. Con lo cual, ya sabéis que los componentes de este grupo, pues está Lao Tzu, está Ángeles Álvarez, está Marta Castro y está Waldo. Y lógicamente va a estar también Wilson González. Wilson va a ser el que va a capitanear este grupo esta noche. Ha sido poca su intervención, pero bueno, ha sido muy productiva, las cosas como son. Y no quiero decir más ni quiero perder más tiempo. Entonces, voy a pasarle el control a Wilson, que se va a encargar de hacer la oración y va a coordinar un poco los trabajos. Y luego os guardamos una pequeña sorpresa para 3 participantes que no son del grupo, por cierto, y que os lo diremos al final cuando acabemos. Y sin nada más que decir, Wilson, la palabra es tuya. Gracias, mi estimado Javier. Les voy a pedir, este experimento que vamos a hacer, les voy a pedir que suban un puntico el volumen de sus equipos, para que por favor podamos tener un audio perfecto. Entonces vamos a hacer la oración. Le pido a todos por favor que nos coloquemos en modo oración, a respirar profundo. Amadísimo Padre Universal, triple presencia divina, Maestro, Padre y Hermano Miguel de Nevadón, Ministra Divina, ángeles guardianes y protectores. En el día de hoy les damos gracias por todos los beneficios que nos han traído a nosotros, a este grupo X. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde, para que nos des el discernimiento para poder entender el mensaje que en tu evangelio nos has querido transmitir, querido Micael encarnado en Josué Ben José. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que nos das, por el alimento, por la salud, por el trabajo. Te pedimos, Señor, por favor que acojas y les ayudes a las personas que están sufriendo quebrantos de salud. Cualquier tipo de quebranto, Señor, ayúdalos, protégelos, cuídalos. Y ponemos en tus manos este grupo, Señor, para que con tu infinita misericordia, con tu amor, nos lleves cada día hacia el camino que tú has destinado para nosotros. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces me dan un segundo. Voy a compartir. Como ha dicho Waldo, por favor, subir un poquito el nivel del volumen. Color, te das cuenta de que todo se... Sí, regulen sus micrófonos, por favor. O los suben o los bajan porque van a escuchar algo maravilloso.
El libro de Urantia. Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús. Documento 190. Las apariciones morontiales de Jesús. El Jesús resucitado se prepara para pasar un corto periodo en Urantia, con el objeto de experimentar la carrera morontial ascendente de un mortal de los reinos. Aunque este tiempo de la vida morontial se pasará en el mundo de su encarnación mortal, será sin embargo en todos los aspectos la contraparte de la experiencia de los mortales de Satania que pasan a través de la vida morontial progresiva en los 7 mundos de estancia de Jerusalén. Todo este poder inherente en Jesús, el don de vida que le permitió levantarse de los muertos, es el don mismo de vida eterna que Él otorga a los creyentes del reino y que aún ahora proporciona la certeza de la resurrección de los vínculos de la muerte natural. Los mortales de los reinos se levantarán en la mañana de la resurrección con el mismo tipo de cuerpo de transición o morontial que Jesús tenía cuando se levantó de la tumba ese domingo por la mañana. Estos cuerpos no tienen circulación sanguínea, ni comparten de los alimentos materiales comunes. Sin embargo, estas formas morontiales son reales. Cuando los discípulos creyentes vieron a Jesús después de su resurrección, realmente lo vieron. No fueron víctimas autoengañadas de visiones ni de alucinaciones. La fe absoluta en la resurrección de Jesús fue la característica cardinal de la fe de todas las ramas de las primeras enseñanzas del Evangelio. En Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Filadelfia, todos los maestros del Evangelio se unieron en esta fe implícita en la resurrección del Maestro. Al considerar el papel prominente que jugó María Magdalena en la proclamación de la resurrección del Maestro, es importante notar que María era la portavoz principal del cuerpo de mujeres, así como Pedro lo era de los apóstoles. María no era la jefa de las mujeres, pero sí era su maestra jefa y su portavoz pública. María se había vuelto altamente circunspecta, de manera que su atrevimiento al dirigir la palabra a un hombre que ella consideraba ser el cuidador del jardín de José, solo indica cuán horrorizada estaba por haber encontrado vacía la tumba. Fue la profundidad y agonía de su amor, la plenitud de su devoción, lo que causó que ella olvidara, por un momento, las limitaciones convencionales impuestas a la forma en que una mujer judía podía dirigirse a un hombre extraño. Uno, los heraldos de la resurrección. Los apóstoles no querían que Jesús los dejara. Por lo tanto, no prestaron atención a todas sus declaraciones sobre la muerte, así como también sus promesas de volver a levantarse. No esperaban la resurrección como ocurrió y se negaron a creer hasta enfrentarse con la compulsión de una prueba indiscutible y la comprobación absoluta de su propia experiencia. Cuando los apóstoles se negaron a creer en el informe de las 5 mujeres que dijeron que habían visto a Jesús y habían hablado con él, María Magdalena volvió al sepulcro y las demás regresaron a la casa de José, donde relataron su experiencia a la hija de José y a las demás mujeres. Las mujeres creyeron en ese informe. Poco después de las 6, la hija de José de Arimatea y las 4 mujeres que habían visto a Jesús fueron a la casa de Nicodemo y allí relataron todos estos acontecimientos a José, Nicodemo, David Zebedeo y los demás hombres que estaban allí reunidos. Nicodemo y los demás dudaron de este relato, dudaron de que Jesús hubiera resucitado de entre los muertos.
Conjeturaron que los judíos habían sacado el cadáver. José y David estaban dispuestos a creer en el informe, tanto que se fueron deprisa a inspeccionar la tumba y encontraron que todo estaba tal como las mujeres lo habían descrito. Fueron los últimos en ver hacia el sepulcro, porque el sumo sacerdote envió al capitán de los guardianes del templo a la tumba a las 7:30 para llevarse los mantos fúnebres. El capitán los envolvió en la sábana de lino y los arrojó a un precipicio cercano. Desde la tumba, David y José fueron inmediatamente a la casa de Elías Marcos, donde conferenciaron con los 10 apóstoles en el aposento superior. Solo Juan Zebedeo estaba dispuesto a creer, aunque vagamente, que Jesús se había levantado de entre los muertos. Pedro lo había creído al principio, pero cuando no encontró al maestro, comenzó a dudar seriamente. Estaban todos dispuestos a creer que los judíos se habían llevado el cadáver. David no quiso discutir con ellos, pero cuando se fue, dijo: vosotros sois los apóstoles y deberíais comprender estas cosas. Yo no voy a arguir con vosotros. Sin embargo, ahora vuelvo a la casa de Nicodemo, donde, según nuestro acuerdo, me encontraré con los mensajeros esta mañana, y cuando se hayan reunido, los enviaré en su última misión como heraldos de la resurrección del Maestro. Yo le oí al Maestro decir que después de su muerte se levantaría el tercer día, y le creo. Hablando así a los deprimidos y abandonados embajadores del reino, este autonombrado jefe de comunicaciones e inteligencia se despidió de los apóstoles. Camino del aposento superior dejó caer en el regazo de Mateo Leví la bolsa de Judas, que contenía todos los fondos apostólicos. Eran aproximadamente las 9:30 cuando el último de los 26 mensajeros de David llegó a la casa de Nicodemo. David prontamente lo reunió en el espacioso patio y le dirigió la palabra. Hombres y hermanos, todo este tiempo me habéis servido de acuerdo con vuestro juramento ante mí y ante vosotros mismos. Y os llamo a testimonio de que no he enviado nunca falsa información por medio de vosotros. Estoy a punto de enviaros en vuestra última misión como mensajeros voluntarios del reino, y al hacer así os libero de vuestro juramento, y por ello estoy disolviendo este cuerpo de mensajeros. Hombres, yo declaro que hemos terminado nuestra obra. El Maestro ya no necesita de mensajeros mortales. Él se ha levantado entre los muertos. Él nos dijo antes de que lo arrestaran que moriría y que se levantaría el tercer día. Yo he visto el sepulcro, está vacío. He hablado con María Magdalena y otras 4 mujeres, quienes hablaron con Jesús. Ahora yo disuelvo este grupo. Me despido de vosotros y os envío en vuestra tarea respectiva, y el mensaje que llevaréis a los creyentes es: Jesús se ha levantado entre los muertos, la tumba está vacía. La mayoría de los que estaban presentes trataron de persuadir a David de que no lo hiciera, pero no pudieron influir sobre él. Entonces trataron de disuadir a los mensajeros, pero estos no escuchaban expresiones de incertidumbre. Así pues, poco después de las 10 de la mañana del domingo, estos 26 corredores salieron como primeros heraldos del poderoso verdad hecho del Jesús resucitado, y comenzaron esta misión como habían comenzado tantas otras, satisfaciendo su juramento ante David Zebedeo y ante ellos mismos. Estos hombres tenían gran confianza en David. Partieron en esta tarea sin siquiera detenerse para hablar con los que habían visto a Jesús. Creyeron en la palabra de David. La mayoría de ellos creía en lo que David les había dicho, y aún los que dudaban un tanto llevaron el mensaje de la misma manera certera y rápida. Los apóstoles, el cuerpo espiritual del reino, están este día reunidos en el aposento superior, y allí manifiestan temor y expresan dudas, mientras que estos laicos, que representan el primer intento de socialización del Evangelio del Maestro de la Hermandad del Hombre, bajo las órdenes de su líder audaz y eficiente, salen para proclamar al Salvador resucitado de un mundo y de un universo, y emprenden este servicio pletórico aún antes de que sus representantes elegidos estén dispuestos a creer en su palabra o a aceptar la prueba de los testigos.
Estos 26 fueron despachados a la casa de Lázaro en Betania y a todos los centros de creyentes, desde Beerseba en el sur hasta Damasco y Sidón en el norte, y desde Filadelfia en el este hasta Alejandría en el oeste. Cuando David se hubo despedido de sus hermanos, fue a la casa de José a buscar a su madre, y salieron de Betania para reunirse con la familia de Jesús que aguardaba. David moró allí en Betania con Marta y María, hasta después de disponer ella de sus posesiones terrenales, y las acompañó cuando partieron para reunirse con su hermano Lázaro en Filadelfia. Aproximadamente una semana desde ese día, Juan Zebedeo llevó a María, la madre de Jesús, a su casa en Betsaida. Santiago, el hermano mayor de Jesús, permaneció con su familia en Jerusalén. Ruth se quedó en Betania con las hermanas de Lázaro. El resto de la familia de Jesús volvió a Galilea. David Zebedeo partió de Betania con Marta y María, camino a Filadelfia, en la primera parte de junio, el día siguiente de celebrar esponsales con Ruth, la hermana menor de Jesús. Dos, la aparición de Jesús en Betania. Desde el momento de su resurrección morontial hasta la hora de su ascensión espiritual a lo alto, Jesús hizo 19 apariciones separadas en forma visible a sus creyentes en la tierra. No apareció ante sus enemigos ni tampoco ante los que no podían hacer uso espiritual de su manifestación en forma visible. Su primera aparición fue a las 5 mujeres junto al sepulcro, la segunda a María Magdalena, también junto al sepulcro. La tercera aparición ocurrió alrededor del mediodía de este domingo en Betania. Poco después del mediodía, el hermano mayor de Jesús, Santiago, estaba de pie en el jardín de Lázaro ante la tumba vacía del hermano resucitado de Marta y María, reflexionando sobre la noticia que el mensajero de David les había traído una hora antes. Santiago siempre tendió a creer en la misión de su hermano mayor en la tierra, pero desde hacía mucho había perdido el contacto con el trabajo de Jesús y se había dejado dominar por graves incertidumbres sobre las afirmaciones posteriores de los apóstoles de que Jesús era el Mesías. La familia entera estaba asombrada y prácticamente confundida por la noticia traída por el mensajero. Aún al estar Santiago de pie ante la tumba vacía de Lázaro, llegó María Magdalena para relatar a la familia con gran emoción sus experiencias de las primeras horas de la mañana junto a la tumba de José. Antes de que ella terminara, llegaron David Zebedeo y la madre de él. Ruth, por supuesto, creyó en el informe, como así también Judá, después de haber hablado con David y Salomé. En el ínterin, mientras ellos buscaban a Santiago y antes de que lo encontraran, y mientras él estaba allí en el jardín cerca de la tumba, se apercibió de una presencia cercana, como si alguien le hubiera tocado el hombro, y cuando se volvió para mirar, contempló la aparición gradual de una forma extraña a su lado. Estaba demasiado asombrado para poder hablar y demasiado asustado para oír. Entonces, la extraña forma habló diciendo: Santiago, he venido para llamarte al servicio del reino. Reúnete sinceramente con tus hermanos y sigue mis pasos. Cuando Santiago escuchó su nombre, supo que era su hermano mayor, Jesús, quien así le había hablado. Todos tenían mayores o menores dificultades en reconocer la forma morontial del maestro, pero pocos de ellos tenían problema alguno en reconocer su voz o en identificar de otra manera su encantadora personalidad cuando él se comunicaba con ellos. Cuando Santiago percibió que Jesús le estaba dirigiendo la palabra, quiso echarse a sus pies, exclamando: Padre mío y hermano mío. Pero Jesús le dijo que se pusiera de pie mientras él le hablaba. Caminaron por el jardín y conversaron casi 3 minutos. Hablaron de las experiencias de días pasados y pronosticaron los eventos del futuro cercano. Cuando se acercaron a la casa, Jesús dijo: Adiós, Santiago.
hasta que os reciba a todos juntos. Santiago entró corriendo a la casa mientras ellos lo buscaban en Betfagé, exclamando: acabo de ver a Jesús y de hablar con él. Yo conversé con él. No está muerto, ha resucitado. Se desapareció de ante mí diciendo: adiós, hasta que os reciba a todos juntos. Apenas acababa de hablar cuando retornó Judá y volvió a relatar la experiencia de encontrar a Jesús en el jardín para que la escuchara Judá. Todos ellos comenzaron a creer en la resurrección de Jesús. Santiago anunció seguidamente que no volvería a Galilea y David exclamó: ya no solo las emotivas mujeres lo ven, aún hombres de corazón fuerte han empezado a verlo. Espero verlo yo también. David no tuvo que esperar mucho, porque la cuarta aparición de Jesús ante una presencia mortal ocurrió poco antes de las 2 de la tarde en esta misma casa de Marta y María, cuando él apareció visiblemente ante su familia terrenal y sus amigos, 20 en total. El maestro apareció junto a la puerta de atrás, que estaba abierta, diciendo: que la paz sea con vosotros. Salutaciones para los que estuvieron junto a mí en la carne y hermandad para mis hermanas y hermanos en el reino del cielo. ¿Cómo pudisteis dudar? ¿Por qué habéis titubeado tanto antes de elegir seguir de todo corazón la luz de la verdad? Venid, por tanto, todos vosotros a la hermandad del Espíritu de la verdad en el reino del Padre. Cuando ellos se recuperaron de la primera impresión y del asombro y se le acercaron con la intención de abrazarlo, él desapareció de su vista. Todos querían correr a la ciudad para decir a los apóstoles incrédulos lo que había ocurrido, pero Santiago los detuvo. Tan solo se le permitió a María Magdalena volver a la casa de José. Santiago prohibió que ellos difundieran el hecho de esta visita voluntaria debido a ciertas cosas que Jesús le había dicho mientras conversaba con él en el jardín. Pero Santiago nunca reveló nada más de la conversación que tuvo con el Maestro resucitado este día en la casa de Lázaro en Betania. En la casa de José. La quinta manifestación morontial de Jesús ante ojos mortales ocurrió en presencia de unas 25 mujeres creyentes reunidas en la casa de José de Arimatea, aproximadamente 15 minutos después de las 4 de este mismo domingo por la tarde. María Magdalena había vuelto de la casa de José unos pocos minutos antes de esta aparición. Santiago, el hermano de Jesús, había solicitado que nada se dijera a los apóstoles sobre la aparición del Maestro en Betania. No le había pedido a María que no informara a sus hermanas creyentes de este hecho. Por lo tanto, una vez que María hizo prometer a todas las mujeres que mantendrían el secreto, procedió a relatar lo que tan recientemente había sucedido mientras ella estaba con la familia de Jesús en Betania. Estaban precisamente en el medio de este relato apasionante cuando cayó sobre ellas un silencio súbito y solemne. Contemplaron entonces en su medio la forma enteramente visible del Jesús resucitado. Él la saludó diciendo: que la paz sea con vosotras. En la comunidad del reino no habrá judíos ni gentiles, ricos ni pobres, libres ni esclavos, hombres ni mujeres. También sois llamadas a difundir la buena nueva de la liberación de la humanidad mediante el evangelio de la filiación con Dios en el reino del cielo. Id a todo el mundo proclamando este evangelio y confirmando a los creyentes en la fe del mismo. Mientras hacéis esto, no olvidéis ministrar a los enfermos y fortalecer a los que son de corazón débil y que se dejan dominar por el temor. Y estaré con vosotras siempre, aún hasta los confines de la tierra. Y cuando hubo hablado así, desapareció de su vista, mientras las mujeres caían de bruces y adoraban en silencio.
De las 5 apariciones morontiales de Jesús que ocurrieron hasta ese momento, María Magdalena presenció 4. Como resultado del envío de los mensajeros al mediodía y como consecuencia de la filtración inconsciente de sugerencias sobre la aparición de Jesús en la casa de José, se corrió entre los líderes de los judíos durante el anochecer el rumor de que en la ciudad se decía que Jesús se había levantado de entre los muertos y que muchas personas decían haberlo visto. Los sanhedristas estaban muy perturbados por estos rumores. Después de una apresurada consulta con Anás, Caifás convocó al Sanedrín para que se reuniera a las 8 de esa noche. En esta reunión se tomó la decisión de echar de la sinagoga a toda persona que mencionara la resurrección de Jesús. Aún se sugirió que el que dijera haberlo visto debía ser puesto a muerte. Esta propuesta, sin embargo, no llegó a votación, puesto que la reunión se levantó en una confusión tan grande que lindaba en el verdadero pánico. Se habían atrevido a pensar que estaban libres de Jesús. Ahora estaban por descubrir que sus problemas reales con el varón de Nazaret recién empezaban. Cuatro, la aparición a los griegos. Alrededor de las 4:30, en la casa de un tal Flavio, el maestro hizo su 6ª aparición morontial a unos 40 creyentes griegos allí reunidos. Mientras estaban ellos discutiendo los informes sobre la resurrección del maestro, él se manifestó en su medio, a pesar de que las puertas estaban cerradas con seguro, y les habló diciendo: que la paz sea con vosotros. Aunque el Hijo del Hombre apareció en la tierra entre los judíos, él vino para ministrar a todos los hombres. En el reino de mi Padre no habrá ni judíos ni gentiles, seréis todos hermanos, los hijos de Dios. Id pues al mundo, proclamando este evangelio de salvación, así como lo habéis recibido de los embajadores del reino, y yo os recibiré en la comunión de la hermandad de los hijos de la fe y de la verdad del Padre. Cuando así les habló, se despidió y no le volvieron a ver. Permanecieron dentro de la casa toda la noche. Estaban demasiado sobrecogidos de pavor y temor para atreverse a salir. Tampoco durmieron estos griegos esa noche. Permanecieron despiertos, discutiendo estas cosas y esperando que el maestro los pudiera visitar nuevamente. En este grupo estaban muchos de los griegos que se encontraban en Getsemaní cuando los soldados arrestaron a Jesús, después de que Judas le traicionó con un beso. Los rumores de la resurrección de Jesús y los informes sobre las muchas apariciones a sus seguidores se estaban difundiendo rápidamente y la ciudad entera estaba en un estado de tensa excitación. Ya el maestro había aparecido entre su familia, las mujeres y los griegos, y dentro de poco se manifestaría entre los apóstoles. El Sanedrín pronto está por empezar la discusión de estos nuevos problemas que tan repentinamente se han precipitado sobre los potentados judíos. Jesús piensa mucho acerca de sus apóstoles, pero desea que sigan estando solos por unas horas más para que reflexionen solemnemente y consideren las cosas antes de que Él los visite. Cinco, la caminata con los 2 hermanos. En Emaús, a unos 11 kilómetros al oeste de Jerusalén, vivían 2 hermanos, pastores, que habían pasado la semana de Pascua en Jerusalén asistiendo a los sacrificios, ceremonias y festividades. Cleofas, el mayor, era un creyente a medias de Jesús, por lo menos había sido expulsado de la sinagoga. Su hermano Jacobo no era creyente,
aunque estaba muy perplejo por lo que había oído sobre las enseñanzas y obras del Maestro. Este domingo por la tarde, a unos 5 kilómetros fuera de Jerusalén y pocos minutos antes de las 5, al caminar estos dos hermanos por la carretera a Emaús, conversaban muy ensimismados sobre Jesús, sus enseñanzas, sus obras y más específicamente de los rumores de que su tumba estaba vacía y que ciertas mujeres habían hablado con él. Cleofas estaba casi decidido a creer en estos informes, pero Jacobo insistía en que se trataba probablemente de un engaño. Mientras así discutían y debatían camino a su casa, la manifestación morontial de Jesús, su séptima aparición, apareció caminando a su lado. Cleofas había escuchado muchas veces las enseñanzas de Jesús y había comido con él en las casas de los creyentes de Jerusalén en varias ocasiones, pero no reconoció al maestro aun cuando éste le habló libremente. Después de caminar un corto camino con ellos, Jesús dijo: ¿cuáles son las palabras que estabais intercambiando con tanta intensidad al acercarme yo? Cuando Jesús hubo hablado, se detuvieron y le miraron con triste sorpresa. Dijo Cleofas: ¿es posible que tú vivas en Jerusalén y no sepas de las cosas que han ocurrido recientemente? Entonces preguntó el maestro: ¿qué cosas? Cleofas replicó: si tú no sabes de estos asuntos, eres el único en Jerusalén que no ha oído estos rumores sobre Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso de palabra y de hecho ante Dios y todo el pueblo. Los altos sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron a los romanos y demandaron que se le crucificara. Ahora pues, muchos de nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el que libraría a Israel del yugo de los gentiles. Pero eso no es todo. Hoy es el tercer día desde que fue crucificado y unas mujeres este día nos asombraron declarando que muy temprano, esta mañana, fueron a su tumba y la encontraron vacía. Y estas mismas mujeres insisten que ellas han hablado con este hombre. Sostienen que ha resucitado de entre los muertos. Cuando las mujeres informaron de esto a los hombres, 2 de sus apóstoles corrieron a la tumba y del mismo modo la encontraron vacía. Y aquí Jacobo interrumpió a su hermano para decir: pero no vieron a Jesús. Mientras seguían caminando, Jesús les dijo: cuán lentos sois en comprender la verdad. Cuando me decís que estáis discutiendo las enseñanzas y las obras de este hombre, tal vez yo os pueda esclarecer, puesto que estoy más que familiarizado con estas enseñanzas. ¿Acaso no recordáis que este Jesús siempre enseñó que su reino no era de este mundo y que todos los hombres, siendo hijos de Dios, debían encontrar la libertad y la emancipación en el regocijo espiritual de ser miembros de la hermandad del servicio amante en este nuevo reino de la verdad, del amor del Padre Celestial? ¿Acaso no recordáis cómo este Hijo del Hombre proclamó la salvación de Dios para todos los hombres, ministrando a los enfermos y afligidos y liberando a los que estaban encadenados por el temor y esclavizados por el mal? ¿Acaso no sabéis que este hombre de Nazaret dijo a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, ser entregado a sus enemigos, quienes lo pondrían a muerte, y que luego resucitaría al tercer día? ¿Acaso no habéis escuchado esto? ¿Y no habéis leído nunca en las Escrituras sobre este día de salvación de judíos y gentiles, donde dice que en él todas las familias de la tierra serán benditas, que él oirá el llanto de los necesitados y salvará el alma de los pobres que lo busquen, que todas las naciones lo llamarán bendito? Que ese libertador será como la sombra de una gran roca sobre una tierra cansada, que alimentará al rebaño como un buen pastor, juntando a las ovejas en sus brazos y llevándolas tiernamente en su regazo, que abrirá los ojos de los que son ciegos espiritualmente y que traerá a los prisioneros de la desesperación a la plena libertad y luz, que todos los que están sentados en las tinieblas verán la gran luz de la salvación eterna, que él vendará a los quebrantados de corazón, publicará libertad a los cautivos del pecado y abrirá la prisión de los que están esclavizados por el temor y encadenados por el mal.
que confortará a los que están de luto y les otorgará el regocijo de la salvación en lugar de la pena y de la pesadumbre, que será el deseo de todas las naciones y la felicidad eterna de los que buscan la rectitud. Que este Hijo de la verdad y de la rectitud se elevará en el mundo con luz curativa y poder salvador, incluso que salvará a su pueblo de sus pecados, que realmente buscará y salvará a los que se han descarriado, que no destruirá a los débiles, sino que ministrará salvación a todos los que tienen hambre y sed de rectitud. Que los que crean en él tendrán vida eterna. Que él derramará su espíritu sobre toda la carne y que este espíritu de la verdad será en cada creyente un manantial de agua que llegará hasta la vida eterna. ¿Acaso no comprendisteis cuán grande era el evangelio del reino que os entregó este hombre? ¿No percibís acaso cuán grande es la salvación que os ha llegado? A estas alturas habían llegado cerca de la aldea donde vivían los dos hermanos. Los dos hombres no habían hablado palabra alguna desde que Jesús empezó a enseñarles mientras caminaban por el camino. Pronto llegaron frente a su humilde morada y Jesús estaba a punto de despedirse de ellos para proseguir su camino, pero lo instaron a que entrara y morara con ellos. Insistieron que era casi de noche y que se quedara con ellos. Finalmente Jesús consintió y muy poco después entraron en la casa y se sentaron a comer. Le dieron el pan para que lo bendijera y al empezar él a romperlo para compartirlo con ellos, se les abrieron los ojos y Cleofas reconoció que su huésped era el maestro mismo. Y cuando dijo, es el maestro, el Jesús morontial desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno al otro, con razón nuestro corazón nos ardía en el pecho mientras él nos hablaba al caminar por la carretera y mientras abría para nosotros la puerta de la comprensión de las enseñanzas de las Escrituras. No comieron, habían visto al maestro morontial y salieron corriendo de la casa, dándose prisa en dirección a Jerusalén para difundir la buena nueva del Salvador resucitado. Aproximadamente a las 9 de esa noche, y justo antes de que el maestro pareciera a los 10, estos dos hermanos excitados se abalanzaron sobre los apóstoles en el aposento superior, declarando que habían visto a Jesús y habían hablado con él. Y les dijeron todo lo que Jesús les había dicho a ellos, y cómo ellos no discernieron quién era él hasta el momento en que rompió el pan. Bueno, mis queridos participantes de este fabuloso grupo, quería recordarles que este documento es de un ser intermedio secundario previamente asignado al apóstol Andrés, bajo la supervisión de una comisión de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Urantia, autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús. Nosotros queremos rendir un honor, por eso le paso la palabra a nuestro jefe de grupo, Javier, por favor. Gracias, Wilson. Bueno, antes de continuar, queremos hacer una mención especial porque ha habido 3 personas que nos han ayudado no ahora, sino a lo largo de todo el trabajo que hemos ido desempeñando a lo largo de todo el curso. Son 3 personas que vosotros conocéis de sobra, pero realmente sin su ayuda pues se hubiese notado el que no estuvieran ellos presentes. Y me estoy refiriendo especialmente a Gildardo, por la labor tan encomiable que ha hecho en todo este tiempo que ha estado con nosotros, ayudándonos. Ni que deciros a Carlos García, que es el técnico que nos ha presentado todos los mapas y que nos ha ayudado enormemente a todos los grupos, ha colaborado con todos los grupos. Es una persona que realmente estamos muy orgullosos de tenerla presente entre en esta comunidad. Y finalmente, por supuesto, a nuestro amado Luis Fontecha.
Os damos las gracias en representación del grupo a cada uno de vosotros. Wilson ha presentado una mención de honor a cada uno de vosotros, que la tengáis, la podéis imprimir. Aquí a Carlos García, por su apoyo y servicio altruista a la tarea de expandir el Evangelio de Jesús por medio de sus aportes a la difusión del libro de Urantia. También tenemos otra mención de honor a Gildardo Cardona Flores, igualmente por su apoyo y servicio altruista a la tarea de expandir el Evangelio de Jesús por medio de sus aportes a la difusión del libro de Urantia. Y finalmente, a nuestro amado hermano Luis Fontecha, igualmente por su apoyo y servicio altruista a la tarea de expandir el Evangelio de Jesús por medio de sus aportes a la difusión del libro de Urantia. Muchísimas gracias a vosotros tres en especial. Y luego, por supuesto, gracias a todo el grupo 1 Caminando. Por supuesto, gracias a Jaime, a Paulita y a Flor. Y, por supuesto, a todos los presentes. Que Dios os bendiga. Y le paso la palabra a Wilson nuevamente para presentar una serie de preguntas que vamos a trabajar en comunidad, puesto que al ser un documento tan corto nos ha facilitado el tiempo necesario para que podamos profundizar sobre ese estado morontial que a todos nos interesa, o por lo menos nos debe de interesar. Gracias. Bueno, entonces el grupo se planteó unas preguntas y unas reflexiones. Aquí inicia nuestro querido Osvaldo. Osvaldo, adelante. Bueno, algunas preguntas para todo el grupo y para quien quiera participar. La fe viviente se hace manifiesta en David y los 26 heraldos de la resurrección. Segunda, esa fe, si la aplicamos en nuestras vidas, nos convierte, como les pasó a aquellos, en heraldos actuales de la quinta revelación epocal. ¿Ustedes qué opinan? Pueden abrir micrófono. Dejamos de compartir, Wilson, y abrimos los micrófonos a ver cada uno qué opina. Hombre, realmente considerarnos ya heraldos de la verdad ya es como son palabras mayores, pero en el fondo creo que todos los presentes estamos tocados un poco por la gracia de Dios. Si no, no estaríamos aquí. Como dice Jaime, no todos a la vez. Ya lo he copiado de él. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, yo creo que vamos a pasar a la segunda Ángela tiene cuestión. levantada la mano, Javier. Ah, perdón, no lo había visto. Wilson, tú tienes mejor vista que yo. ¿Quién levantó la mano? Ángela, ¿no? Ángela Alberto. No, yo no. Entonces pasemos a la segunda reflexión, que la segunda corresponde precisamente a Angelita. Adelante, Angelita. Gildardo levantó la mano. Gildardo. Adelante, Bueno, Gildardo. bueno, más que responder la pregunta que hacían, dar mi agradecimiento, ha sido toda una sorpresa para mí encontrar este audio, pues, acá como herramienta para esta sesión bonita de hoy. Espectacular la presentación y la verdad que agradezco mucho el reconocimiento de ustedes. Es un trabajo que se ha hecho con mucho amor y con mucha pasión, como la que tenemos los que hemos conocido la revelación. Muchas gracias. Gracias, Gildardo. Angelita, adelante. Bueno, yo los saludo a todos, gracias. Bueno, la parte que me tocó de este numeral, me pareció que era muy importante poder traer una reflexión y que es básicamente la respuesta que alguno, tal vez la semana pasada, había dicho, pero ¿por qué Jesús, sí, eligió a este grupo de 5 mujeres, María Magdalena, para hacer sus primeras apariciones? Para que tuvieran el regalo de esa primicia de la noticia de la resurrección. Entonces yo me puse a analizar realmente cuál era la situación y qué tenían de realmente especiales. Y esta fue la respuesta. Vemos muy bien y vimos
claramente en los documentos que todas las mujeres tuvieron una gran devoción por Jesús y por su evangelio. Vemos que realmente lo amaban. También vemos que lo amaban también porque Jesús les dio una posición espiritual, o sea, de una igualdad ante Dios que ellos no tenían por la religión que había en esa época. Sabemos muy bien cuál era la posición de la mujer y cómo estaba de apartada de todo el tema espiritual, más si la mujer pues cometía algún error. Vemos también que ellas rompieron valientemente las limitaciones que estaban impuestos en esa época que tenían las mujeres. Ellas sabemos muy bien que ellas no tenían derechos y que la condición de la mujer era pues totalmente degradada, era despreciada y abusada. Entonces, algo que me llamó la atención mucho y que señalan los revelados es lo siguiente, y dice, ellas estuvieron siempre presentes, ni una sola negó a Jesús ni lo traicionó. Entonces vemos que ellas fueron unas mujeres completamente fieles, que fueron leales. Ellas se atrevieron a acompañar a Jesús al Gólgota para su crucifixión, cuando sabemos muy bien que era prohibido que mostraran compasión por los que crucificaban. ¿Me puedes pasar más adelante? Las mujeres también, miren todo lo que hicieron ellas, es impresionante. Estuvieron con Jesús también y llevaron el cuerpo de él a la tumba. Y al día siguiente siempre estuvieron prestas a poder con todo el amor ungir el cuerpo de Jesús. María Magdalena fue ganada para el reino, ¿sí? Y sabemos muy bien que fue la más eficaz instructora del evangelio de mujeres. Y ellas, ese grupo de mujeres trabajaron mucho, trabajaron fiel, trabajaron eficazmente para esparcir el evangelio de Jesús. Trabajaron con sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Vemos que el ministerio de ellas fue tan grande y tan importante. Ellos visitaban los hogares, ministraban a los enfermos, los afligidos, y más adelante ellas se convirtieron en las 12 mujeres. Entonces ellas realmente, lo que yo concluyo con esto es que ellas mujeres realmente son una inspiración para nosotras las mujeres, y son un ejemplo de fe, de valentía, de lealtad, de amor, de devoción, de servicio a Jesús, y no solamente a Jesús, bueno, servicio al Padre Celestial, pero a sus propias hermanas. Entonces mi pregunta era específicamente para nosotras las mujeres creyentes y orantianas, nosotros realmente cumplimos con todos estos estándares de amor, de servicio, de ayuda a nuestras hermanas. Me parecía esto muy importante poder explicar y aclarar el trabajo tan grande y tan lindo que estas mujeres hicieron, y más teniendo en cuenta la época, cómo las mujeres estaban en esa época tan limitadas, tan abusadas y tan despreciadas. Entonces fue un trabajo realmente valeroso, amoroso y precioso, que yo de verdad que lo aplaudo y me inspira, y quiero que este trabajo de ellas nos inspire a nosotros y a todas las mujeres para que nos unamos, para que podamos salir y ayudarnos más y poder llevar este ministerio que ellas también llevaron. Esa es mi reflexión. Si alguno quiere hacer algún comentario sobre esto o agregar algo, pues... Esther tiene levantada la mano. Wilson, si quieres dejar de compartir mientras intervienen los participantes. Gracias. Adelante, mi querida Esther. Bueno, respecto a las preguntas que mencionaba Osvaldo, o que hacía Osvaldo referencia, yo enseguida me fui a buscar el tema de la fe viviente, ¿no? Carambas, yo creería que estas personas en los tiempos de Jesús, de pronto, a mi modo de ver, es mi opinión personal, este tema de la fe viviente a ellos les costó, a algunos les costó, y creo que empezaron a vivir esa fe viviente en la medida en que cada uno conoció al maestro.
Y lo podemos traer hoy en día, en la medida en que hoy en día conocemos a ese Jesús o conocemos, digamos, a este Padre maravilloso. Asimismo, cada uno de nosotros estamos viviendo esa fe, ¿no? Eso respecto, pues, al tema de la fe viviente. Respecto a lo que decía Ángela de, bueno, que si las mujeres urantianas en este momento estamos dando la talla de las mujeres del momento de Jesús, yo opino exactamente lo mismo e insisto en eso que decía hace un momento. Yo creo que nos falta más fe viviente, pero esa fe de pronto asociada con el conocimiento. Nosotros no podemos amar y es del ser humano, no podemos amar lo que no conocemos. O sea, la persona que dice, no, es que amamos porque sin conocer, yo creo que eso no es realmente cierto. El amor nace en los corazones cuando se conoce lo que amamos. Y en la medida en que vamos conociendo más de esta revelación, vamos conociendo del Padre, vamos conociendo de Jesús, vamos amando, lo vamos amando cada vez más. Pero hay algo que hoy en día, digamos que nos estamos quedando solamente con asistir a grupos, escuchar en grupos, y la pregunta es, ¿estamos yendo más allá? O sea, ¿estamos siendo realmente mensajeros, como decía Osvaldo? Bueno, esa es la inquietud que me queda a mí, o sea, mensajeros, y estamos dispuestos a hacerlo, como lo fueron este grupo de personas que acompañaron al maestro, tanto mujeres como hombres. Yo creo que estamos muchos, yo me incluyo, en la comodidad de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestros quehaceres del día a día. Y bueno, sí, compartimos la revelación y sí, estamos tratando de pronto vivir una vida y encomendándonos al ajustador, pero es lo máximo que podemos hacer por esto. Eso siempre es lo que me inquieta mucho a mí. Yo en todos los grupos que entro siempre estoy diciendo, bueno, ¿cómo? Caramba, llamemos a Urantia aplicada. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo podemos hacerlo más vivo? Entonces, esa es la inquietud que me queda y créanme, mis queridos, que me resuena todos los días, todos los días. Muchísimas gracias. Gracias Esther, te agradezco mucho por tu participación. Osvaldo. Bueno, pues yo creo que Esthercita tiene gran razón, pero una de las cosas en las que yo he venido insistiendo a través del tiempo es en la práctica en poner en práctica las enseñanzas del libro de Urantia y mucho más las enseñanzas de la vida de Jesús en la cuarta parte del libro. Esa es la gran dificultad que tenemos los seres humanos y yo por eso hacía esas preguntas. A nosotros se nos olvida que todas esas enseñanzas las podemos poner en práctica y que necesitamos capacitarnos en el conocimiento de la quinta revelación epocal. Debemos capacitarnos y practicar a través de los medios que la misma revelación nos entrega. Nosotros debemos ser conscientes en qué momento estamos trabajando, por ejemplo, Esthercita, los ayudantes de la mente. ¿En qué momento estamos haciendo oración y en qué momento estamos haciendo adoración? Distinguir esas cositas que son tan fáciles y que nos llevan de paso a desarrollar la discriminación, que es un poder que tiene el ser humano y que no lo hemos desarrollado bien. Y finalmente, mirar hasta qué punto podemos identificar, pues eso es muy difícil, pero tratar de hacerlo, o sea, hacerlo cuando hagamos meditación o hagamos oración o hagamos adoración. ¿Cómo van nuestros círculos psíquicos? Que son herramientas para que nuestra alma crezca. ¿Cómo vamos con eso? Y todo eso se hace, como decía Esther, llevando el servicio a los demás. Esa pienso que es la gran dificultad. Nos reunimos, como ella dice,
oramos, escuchamos y creemos que somos grandes por haber conocido el libro. Y es más, conozco reuniones en las cuales no se conoce bien el libro y se afirman cosas que a veces no son. Entonces se está tergiversando la enseñanza a veces. Entonces yo creo, eso no quiere decir que lleguemos a ser fanáticos, no se trata de eso, para nada. Simplemente que debemos analizar cómo vamos, cómo estoy yo con yo, cómo estoy yo con mi Padre Universal, cómo estoy yo en el servicio a los demás, a mis hermanos humanos, pero el servicio real, en todos los campos, en todos los aspectos. ¿Cómo estoy yo, por ejemplo, digámoslo claramente, cómo estoy yo frente a la política de mi país? ¿Qué pienso de eso? ¿Cómo estoy yo frente al trabajo y a lo que hacen mis hermanos urantianos? A muchas cosas que desconocemos. ¿Cómo está la salud de mis hermanos? Ese tipo de cosas son las que creo que nos llevan a crecer. Y por eso yo preguntaba si tenemos esa fe viviente que tuvieron los heraldos, que cogieron para todos lados sin agüero. Dijeron, no, vamos a difundir que Jesús resucitó. Y de eso se trataba. Muchas gracias. Gracias. Wilson, si me lo permite, me gustaría también hacer un pequeño comentario. Me hago una pequeña reflexión. Vamos a ver. Nosotros estamos, cuando leemos el libro Durante y profundizamos sobre estas enseñanzas, estamos en una fase intelectual. Estamos adquiriendo conocimiento. Esto es como cuando un niño se va a formar para ser tornero o soldador o cualquier otra profesión manual. Lógicamente pasa por una fase teórica. Nosotros estamos en esa fase teórica, estamos aprendiendo los fundamentos. Pero realmente podemos decir que un niño es un soldador solamente porque ha recibido 20 clases teóricas. No. Hasta que realmente este chico no se pone en marcha y empieza a practicar y a profesionalizar lo que aprendió, ese chico no se convierte en un soldador auténtico. Entonces, llevándolo un poco a este terreno espiritual, pienso lo mismo. Nosotros estamos en una fase de formación, de aprendizaje. Y yo creo que estamos ya, todos los presentes, hemos superado esa fase, cada uno a un cierto nivel. Y lo que nos hace falta ahora es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica significa experimentar. Y me diréis, ¿cómo se experimenta? Pues nos lo dice el libro Durantia. De momento es en nuestra casa con el ejemplo. Es decir, a nuestros hijos no los vamos a convencer a menos que no nos vean actuar de acuerdo a lo que pensamos. Es decir, si decimos que tenemos que ser honrados y ven que sisamos en el comercio o nos saltamos las leyes en nuestro propio beneficio, pues el ejemplo pues, automáticamente destruye cualquier intento de convencerlo. Es decir, nuestra primera tarea es convencerlos dentro de nuestro entorno familiar. Y luego viene la pregunta, ¿y qué pasa fuera de nuestro entorno familiar y de nuestro entorno laboral? Porque ahí no podemos trabajar con nuestro ejemplo. Tenemos que utilizar la inteligencia para acercarnos a otros hermanos que no son, no urantianos, cristianos, que creen en Cristo o no creen. ¿Cómo me acerco? Pues la única forma que nos falta es utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado. Entonces, cada uno será iluminado de una forma diferente. Y yo hablo por mí, por lo que yo pienso. Pero yo pienso que lo que tenemos que empezar es acercarnos a nuestros hermanos hablando su lenguaje, hablando de sus problemas, de lo que les interesa, y metiendo de cuando en cuando, digamos, como pequeños clavitos del libro Durante de la Quinta Revelación para que le llame la atención, para que ellos despierten su interés y se acerquen a esa revelación. Porque si tú presentas la Quinta Revelación como un libro misterioso que apareció de tal forma, pues dirán, estos son otro grupo de sectarios y de gente que está un poco, que fuma alguna cosa rara. Entonces, lo que tenemos que acercarnos es, con suma naturalidad, hablar de los problemas que le afectan, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la pérdida de un hijo o de un padre, del que tiene un cáncer, de que tiene que... Todos los problemas que le interesan a ellos, que tiene un hijo drogadicto, que tiene un marido o una mujer que es alcohólico. Y entonces, a través de ese problema que él tiene, que es un problema social, humano y personal, nosotros tenemos que buscar, digamos, el medicamento que viene en el libro Durantia, haciendo referencia a él, para que ellos empiecen a tomar un primer contacto. Yo siempre comento que yo conocí el libro Durantia a través de leer Los caballos de Troya, que en un momento aparecen, en el Evangelio de San Juan aparece en el prefacio que parte de la información ha sido del libro Durantia, y fue el único contacto que tuve. Y eso me permitió el ir enlazando y buscar si tú realmente tenías esa sed
de verdad, de conseguir y leer el libro Durantia. Entonces, siempre me he planteado el tema que tenemos que dar la oportunidad a nuestros hermanos de intentar que conozcan, por lo menos, que le llegue el libro Durantia y les llame la atención. Y ya el Padre se encargará de sembrar en ellos y hacer su labor. Pues nosotros no somos ni predicadores, ni somos sacerdotes, ni nada que se le parezca. Somos difusores. Entonces, bueno, hagamos la labor que podamos dentro del entorno que nos rodea, utilizando las redes sociales o utilizando lo que sea, para que, hablando de sus problemas, le comentemos, no, yo soy durantiano porque leo un libro, sino, mira, este problema, justo este problema que me estás comentando, se da esta solución en el libro de Durantia, o se habla de ello en el libro de Durantia. Y diga, ¿y ese libro de Durantia qué es? Ah, no sé, míralo, búscalo. Es decir, ya que nos estamos capacitando, utilizamos nuestras capacidades, nuestra inteligencia para difundirlo entre todos, pero no solamente entre cristianos y católicos, mormones o protestantes, no, entre cualquier religión, porque todos somos hijos de Dios, todos. El Padre nos quiere exactamente igual, no pienses que nos quiere a nosotros más, porque hemos leído el libro de Durantia y nos consideramos seguidores de él, más que a un musulmán o a un judío o a un taoísta, nos quiere exactamente igual. Entonces, si somos hermanos y somos todos hijos de Dios, vamos a intentar ayudarle para que esta verdad, no ellos vengan al libro Durantia, sino que estas verdades y estos valores lo incorporen en la religión que estén, porque ellos no van a cambiar de religión, difícilmente van a cambiar de religión, algunos sí, pero difícilmente, pero si van asumiendo los valores, los frutos del Espíritu, con eso basta. ¿Qué más da que a Dios le llamen Jehová, o le llamen Jesús, o le llamen como quieran, ponerle el nombre que quieran? Si nosotros ni siquiera sabemos cómo se llama. Por definirlo lo llamamos el yo soy, por ponerle algún nombre. Jesús sabemos que se llamaba Jesús porque vino aquí, pero ¿cómo se llama Miguel de Nevadón? No tenemos ni idea. Miguel de Nevadón es una orden de hijos paradisíacos. No sabemos cómo se llama. Llámale como quiera. Actúa con corazón, actúa con bondad, actúa con el bien. Aliméntate de los frutos del alma y del espíritu y olvídate de lo demás, que allí nos encontraremos y allí nos contarán todo lo que nos hace falta saber. Y creo que es una postura un poco personal, perdonadme, lo mismo me salgo un poco fuera de los cauces que marca el libro de Durantia, pero yo en mi corazón no me dice eso. Mi corazón me dice que el Padre coge a la oveja perdida, deja a las 99 y se va a buscar a la que se le perdió. Entonces nosotros tenemos que ayudarle al Padre a señalarle por lo menos la oveja que se perdió va por ahí, para que la busque. Y si podemos salir a ayudarle un poco, mejor. Entonces nuestra labor debe ser empezar a expandirnos, pero no como un grupo cerrado de familias durantianas que siempre son las mismas, que dan vueltas, que estamos en todos los mismos grupos. No, es empezar a integrarnos con nuestros hermanos que no conocen la quinta revelación, para que por lo menos la conozcan en la medida de lo posible y ya el Padre actuará en ellos. Digamos, no le vamos a quitar el trabajo ni al Padre, ni al Espíritu de la Verdad, ni a la ministra divina, ni a la hueste seráfica. Eso es labor de ellos, que para eso le pagan a ellos, con perdón. Y nosotros solamente trabajamos ayudando en lo que podemos. Somos unas ovejitas más de las que estamos allí. Bueno, lo que hacemos es que nos apartamos para que ayudar un poco, encima para no entorpecer. Y utilicemos nuestras capacidades intelectuales que Dios nos ha dado. Y ya te digo, no pensar que un judío va a venir aquí y se va a convertir en un durantiano, ni un taoísta, ni un budista, ni un sijista, no. Lo que tenemos que hacer es que las verdades que aparecen en el libro Durantia, los valores, esos diamantes, que empiecen a conocerlos ellos y que los mamen. Y ya se encargará el Padre de actuar en ellos en la forma que Él vea conveniente y lo crea, y darle el tiempo que necesite para que esa persona evolucione espiritualmente y realmente empiece a darse cuenta de que no solamente somos hijos de Dios, es que todos somos hijos, somos hermanos entre nosotros, pero no solamente entre los que estamos en la tierra, somos una hermandad cósmica, cósmica. Los 10 millones de mundos habitables o habitados que hay por ahí son hermanos nuestros, igual, de la misma creación, del Padre. Así que empecemos a expandir nuestra mente y darnos cuenta que nosotros somos seguramente las primeras celulitas que van a aparecer en este mundo. Las primeras. Y bueno, por lo menos si no ayudamos, que no estorbemos. Vamos a ayudar. Y vamos a ayudar intentando difundir este mensaje. Ojalá mucha gente pudiera venir a estas reuniones. Pero como no van a venir muchos, por mucho esfuerzo que hagamos, vamos a intentar, no que ellos vengan, sino ir nosotros a sus casas, a llevarle lo que puedan entender de nosotros. Y lo único que pueden entender son los valores y las verdades. Y nada más. Y perdonad que me he alargado demasiado.
Oswaldo, te paso la palabra, perdóname. No, Javier, a Wilson, yo ya terminé también. Gracias. Continuamos ahora con Martica para el análisis de ella. Adelante, Martica. Bueno, esperamos que les haya gustado la presentación, de verdad que fue con mucho amor, agradecerle mucho a Wilson que se esmeró tanto por dirigir el grupo de esta manera. Sobre la reflexión que tocó es en el numeral 3 y dice cuando Jesús apareció en la casa de José y nos menciona el numeral que lo hizo a 25 mujeres que también estaba ahí y como vemos pues él sigue presentando un mensaje incluyente, ¿sí? A las mujeres y en el numeral 4 es a los griegos. Entonces mi reflexión era, aparte de esto, el numeral 3 dice que los líderes religiosos en ese momento estaban aterrados por las consecuencias de su actuar premeditado y perverso todo el tiempo para matar a Jesús. O sea, ellos vieron que las cosas se les salieron de las manos y ahí sí dijeron, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y seguían cometiendo perversidades porque dijeron que el que predicara la resurrección de Jesús lo mandaban a matar. Y entonces nos preguntábamos y realizábamos estas preguntas en la época actual y decíamos que si nosotros somos conscientes de nuestro actuar diario o esperamos nosotros cometer las equivocaciones para decir miércoles no debió ser así, ¿desde dónde estamos actuando? Si nosotros somos conscientes que cada acto tiene una consecuencia en nuestra vida y que estas consecuencias son inevitables sin importar que las acciones sean de buena o mala intención, conscientes o inconscientes. Entonces, pues yo quería dejarles esa reflexión y quería saber ustedes qué piensan de esto. Entonces, Wilson, si quieres dejar de compartir para ver si alguno quiere contestarnos estas preguntas. Paulita está levantando la mano. Estaba yo aquí pensando lo que acabas de decir, ¿no? Que en muchos momentos uno no es consciente de que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia y se toman las decisiones, pues porque sí, así sin pensar, por decirlo de otra forma, ¿no? Y la importancia de aterrizar realmente todo lo que está alrededor, muchas veces lo encontramos a través de irnos conociendo a nosotros mismos y estar con la quinta revelación dándonos cuenta qué es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es todo un aprendizaje o un reaprendizaje para todos los que estamos aquí. O sea, este camino, y estamos, pues yo siento que estamos en pañales en muchas cosas. Esta revelación acaba de salir prácticamente y estamos empezando a caminar con ella y a crecer con ella y a entender con ella y a identificarnos con ella, ¿no? Es todo un proceso y todos los que estamos aquí, en diferente medida, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, en algún momento tomamos esa decisión de estar aquí. Y aquí, eso es lo que estaba yo pensando, veamos nuestra consecuencia, ¿no? Vamos creciendo. Yo siento que nuestra decisión en ese momento fue clara y que el espíritu de la verdad de una o de otra forma nos va guiando de acuerdo a nuestros dones. Por ejemplo, ahorita que hablaba Javier, se me hizo así increíble cómo él tiene esa habilidad para atraer gente de diferentes, o sea, como lo dice el libro, no hay credos, no hay hombres, no hay mujeres, no hay religiones, todos somos hermanos, ¿no? Y qué difícil traerlo aquí y vivirlo. Pero acercarse así como hermanos es todo un reto que tenemos. O sea, yo me preguntaría, nosotros como equipo urantiano que estamos en esto y que estamos, ¿nos vemos como hermanos? ¿Cómo está nuestra hermandad entre nosotros?
Entonces, o sea, estos últimos capítulos son de una cantidad de reflexiones que verdaderamente no para uno. Estás leyendo y estás reflexionando y estás reflexionando y el mensaje y el mensaje y el mensaje de la hermandad en esta parte de las, de que empieza Jesús su etapa murotial, está ahí. Y eso que estamos viendo ahorita, la primera parte. Pero, bueno, eso es lo que estaba yo pensando, Martita. Yo estaba así, pero pues de una vez ya lo comparto con todos. Muchas gracias, Paulita. Pues yo personalmente les quiero compartir que, como lo decía o lo preguntaba Ángela, que si nosotros estamos a la medida de esas mujeres que acompañaron a Jesús en esa época. Y yo sé que la verdad no estamos en esa medida porque ellas fueron totalmente entregadas, era otra época donde no había tantas cosas en que ocuparnos como hoy en día. Pero yo sí les puedo compartir que yo sí he crecido muchísimo con esta enseñanza, de verdad, yo encontrar este grupo fue una respuesta de mis oraciones a Dios. Estar hoy en día presentando es un sueño, o sea, realmente, y más de lo que yo pedía, porque yo sencillamente le pedí a Dios que yo pudiera estar aquí escuchando a Jaime, a Paulita, a Floria y a Javier, porque los admiraba mucho y fue algo que me ilusionó tanto y me llenó, y mi vida ha cambiado demasiado desde que yo estoy en este tema de Urantia. Y la verdad que yo sé que me falta muchísimo y no me creo mejor que nadie, porque yo he aprendido a pasar todas las decisiones que tomo y mi actuar por las enseñanzas de Jesús. O sea, mi actuar diario es pasado por las enseñanzas y lo que he aprendido en este grupo y lo que he aprendido de Urantia. Entonces, eso se va adquiriendo con el tiempo. Yo ya no soy la misma, o sea, les digo de verdad que yo ya no soy la misma. Ya el decir mentiras, si era una constante, ahora no, o sea, y realmente es porque eso ya va viviendo y se va haciendo carne en mí o en las personas que de verdad se toman esta enseñanza a pecho y la aplican. Y como decía Javier, pues no podemos de pronto salir a conquistar todo el mundo, pero sí tenemos un gran meta que es conquistar a nuestra familia. Y esa siempre ha sido mi meta, o sea, realmente mi meta no es salir a conquistar a todo el mundo, sino prepararme con ustedes. Estoy esperando ansiosamente el comienzo del libro nuevamente. Estoy muy asustada con el tema de salir a enseñar y ya con nuestros maestros que están preparando la segunda fase de a lanzarnos al agua. Tengo mucho miedo de eso, pero yo estoy aquí, estoy enfrente y cuenten conmigo para lo que sea, porque mi ilusión es seguir sirviendo al Señor y yo todos los días le digo, por favor, háblame, que yo escuche cuál es tu voluntad y paso todas mis decisiones por la voluntad de Dios. No le hago ya mal a nadie realmente, trato de controlarme en todo. Entonces, no soy como las mujeres de la época de Jesús, pero sí estoy aprendiendo mucho y de verdad que le agradezco mucho a Dios y a todos ustedes que me han enseñado tanto. Entonces, por esa parte de lo que hablaba Esther y de lo que hablaba Ángela del tema de las mujeres y de su labor en esa época y en lo que dice el documento. Y la segunda parte que tenía era la cuarta parte, el numeral número 4. Wilson, si quieres compartir, y hace referencia precisamente a lo que ustedes hablaban de cómo estamos nosotros manifestando y poniendo en práctica lo que hemos aprendido acá. Entonces, yo puse estas imágenes que son reales, son de una fundación que se llama Mis Hermanos Más Pequeños, que es en el barrio donde yo vivo, y es gente que necesita muchísimo. Y cuando yo le pedí a Dios en mis oraciones que me dijera cómo ayudar y dónde ayudar, me presentó este sitio, y ahí yo me aprendí a dar cuenta de todas las necesidades que tiene la gente más cercanas, ¿no? Porque uno ve la gente por la calle y uno, ay, sí, qué pesar, ay, no, sí, qué embarrada, ojalá que el gobierno les dé. Pero realmente es nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos muchas formas de ayudar y eso es lo que ha manifestado Jaime en todas las enseñanzas que él nos da, y es el servicio que debemos prestar a nuestros semejantes. O sea, realmente no es salir a conquistar todo el mundo como yo les digo, sino hay mucha necesidad muy cerca de nosotros. Y yo hago referencia a esta parte cuando Jesús se aparece y donde están todos reunidos en la casa de José y dice,
En la comunidad, que la paz sea con vosotras. En la comunidad del reino no habrá judíos ni gentiles, ricos ni pobres, libres ni esclavos, hombres ni mujeres. También sois llamados a difundir la buena nueva de la liberación de la humanidad mediante el evangelio de la filiación con Dios en el reino del cielo. Id a todo el mundo, proclamad este evangelio y confirmando a los creyentes en la fe del mismo. Mientras hacéis esto, no olvidéis ministrar a los enfermos y fortalecer a los que son de corazón débil y que se dejan dominar por el temor, y estaré con vosotras siempre, aún hasta los confines de la tierra. Entonces, pues el mensaje de Jesús sigue siendo claro. Y como yo les digo, pues no se trata de salir a conquistar todo el mundo, sino que realmente veamos la necesidad que hay tan cerca de nosotros. Y yo colocaba este numeral que dice en el 176, que nos dice: en el próximo mundo se os pedirá que deis cuenta de los dones y mayordomías de este mundo. Si los dones se usan tan solo en empresas egoístas y no se presta atención alguna a los deberes más altos de obtener mayores frutos del espíritu, tal como se manifiestan en el servicio de los hombres cada vez más extenso y en la adoración de Dios, tales mayordomos egoístas deben aceptar las consecuencias de sus elecciones deliberadas. Entonces, pues creo que todo el mensaje que hemos visto y todas las reflexiones se unen en lo que ya todos han mencionado, y es en el servicio. O sea, realmente hay mucho que hacer, hay mucha gente que necesita, y de pronto no ir a un lugar de estos y darles un libro de Durantia, porque como decía Javier, de pronto el mormón no se va a convertir, aunque hay algunos casos especiales y si tenemos referencia a eso, siendo que la gente necesita una palabra de amor, necesita una palabra de consuelo, necesita una ayuda física, gente que no tiene que comer, gente que no tiene que vestir. Entonces yo pienso que ahí es donde ese mensaje de amor puede hacer mucha mella en nuestros hermanos. Entonces esa creo que es mi reflexión, esa es mi reflexión, y aquí termino yo con el numeral 3 y 4. Gracias, Martica. Claudio, adelante, por favor. Bien, buenas noches. Es tanto lo que se ha hablado y sobre lo que hay para reflexionar. Para empezar, las mujeres, ¿no? O sea, qué importante, qué fe, qué fortaleza ese cuerpo de mujeres que fue tan fiel a Jesús. Y tengamos en cuenta que en los evangelios se olvidaron de ellas. Del mismo modo que se olvidaron de David Zebedeo y sus heraldos, que hicieron un trabajo tan, pero tan importante, ¿no? Pero yo pensaba sobre lo que hablaban tanto Javier como los demás hermanos que pudieron utilizar la palabra. Uno tiene que hacer el trabajo interior, ¿sí? Tiene que tomar fuerzas, tiene que crecer interiormente. La sigla X es maravillosa porque tiene diferentes etapas, ¿no? O sea, primeramente la información, ¿sí? Esa información nos va a dar un conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento de poco sirve si no tomamos la sabiduría necesaria y la ponemos al servicio de lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros necesitamos tener la fuerza necesaria para poder ayudar a los demás. Si yo no me preocupo por tomar fuerza yo, ¿sí? En el sentido de hacer el cambio en mí mismo, ¿sí? Como para poder ayudar a los demás, no voy a tener. No va a haber nada que pueda hacer porque, primero, no voy a ser un buen ejemplo, ¿sí? O sea, decía Javier, bueno, ¿cómo podemos llegar a convencer a otros? Lo primero es el ejemplo. Lo primero es que ellos puedan ver en nosotros una diferencia con el resto, ¿sí? Y entonces, ¿a qué se debe? Bueno, hay que tratar de encontrar esa paz, que no es fácil, porque nosotros cada día luchamos contra ese animal que tenemos dentro y que nos aflora a cada rato. Y es una lucha día a día el poder lograr esa pacificación interna. Para ello es tan útil el poder leer e informarse de lo que trae esa quinta revelación, no solamente en las enseñanzas de Jesús, sino en el resto del libro también es maravilloso. Pero, por supuesto,
la última parte, digamos que es el postre, con la frutilla encima, ¿no? Pero de cualquier manera, que cada uno de nosotros podamos trabajar interiormente. De ese modo, yo creo que lo demás sale solo. Cada uno tiene su tiempo. No podemos a veces salir a intentar convencer, porque lo más probable es que nos choquemos contra la pared. Sí podemos en una de esas, si se da la situación, el poder colocar una palabra, el poder colocar a veces una intriga de cómo puede ser el leer el libro o no, pero eso nos lo va a dar la experiencia. Y por eso es que necesitamos cada uno de nosotros ir creciendo. Aquí en el grupo hay quienes tienen mucha más experiencia que otros. Yo soy de los que tiene menos experiencia posiblemente. Pero de todas maneras, no todos hemos logrado lograr que la familia se convenza de seguir el mismo camino. Y no nos sintamos mal por eso. Cada uno tiene libre albedrío, al igual que nosotros. Nosotros, o sea, elegimos este camino porque quisimos, no por una conveniencia. Lo que queremos es poder ser útiles para la obra de Dios. Y la obra de Dios es todo, ¿sí? O sea, es todo lo que tiene que ver con el transcurrir del tiempo sobre nuestra tierra, sobre el plan que tiene Dios para todos sus hijos, ¿no? Y decía también Javier, ¿no? O sea, uno no ve igual a alguien que quizás no tiene la misma fe que uno, ¿sí? Y seguramente se debe hacer muy difícil y a veces ve fanatismos, otra cosa, ¿no? Que suelen tener la mayoría de las religiones, ¿eh? O sea, yo creo que toda religión que he visto dicen, nosotros somos los elegidos. Los que están fuera de nuestra religión son como si fueran los paganos de los judíos, ¿no? O sea, los que estaban fuera, los gentiles. Entonces, o sea, entender que no interesa a veces el estar con el libro Urantia bajo la mano, sino tener esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, yo no tengo dudas que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta la ha tenido, que Mahatma Gandhi la ha tenido, y no sé, Martin Luther King o tanta gente que fue también un ejemplo de paz y de enseñanza en nuestra tierra, y quizás no eran de los lectores del libro, pero lo importante es que, o sea, podamos cada uno de nosotros tener lo necesario para tomar fuerzas, y de esa fuerza entonces va a poder salir esa tarea altruista. Muchas gracias y disculpen que me alargué. Gracias, Claudio, muy amable. Luis, adelante, por favor. Sí, con respecto a esto que hablamos de qué hacer, yo le he comentado a otras personas y el tiempo que estuve yo trabajando con la iglesia católica, estuve allí desde los 20 años hasta los 50, 30 años de mi vida. Y tuve la oportunidad y descubrí una forma de ministrar, que fue lo que yo más hice, era escuchar a la gente. Yo me di cuenta que cualquiera sea la condición de las personas, la gente necesita, lo que realmente necesita es alguien que lo escuche, ni siquiera alguien que le dé un consejo, alguien que lo escuche. Yo me di cuenta que la gente en las casas, las parejas no se hablan, el esposo no oye a la mujer, la esposa no oye al hombre, los hijos no oyen a los padres no oyen a los hijos. En el trabajo cada quien va a lo suyo. Y actualmente, imagínense eso hace 30 años, actualmente con todo lo de la tecnología y los celulares, yo he ido a restaurantes y hay 5 personas en una mesa y cada uno está en un celular. Nadie está comiendo ahí en ese restaurante. Uno está en Roma, otro está en Argentina, el otro está en Brasil y ninguno está en esa mesa comiendo juntos. O sea que el problema de
incomunicación, yo veo, es tan grande, es un abismo tan grande de gente que vive junta y simplemente no sabe cómo hablarse, ni tiene la confianza de abrirse. Yo tuve la oportunidad de simplemente ser eso. A mí, yo llegaba de trabajar y tenía, mi esposa hacía una agenda de gente que solamente quería ir a hablar conmigo, contarme sus rollos, ni siquiera venía a pedirme un consejo de nada. Yo me privaba mucho de dar consejos. Yo le preguntaba, yo lo ayudaba a que él mismo supiera qué es lo que él debería hacer, pues, porque eran problemas serios de pareja. Yo no le puedo echar la culpa al marido de lo que me está diciendo la mujer, ni de la mujer de lo que está diciendo el marido, porque tienen que oírse las versiones, pero cada quien estaba en su sufrimiento. Les cuento algo, no sé si ustedes crean en esas cosas, yo en aquella época no creía, pero yo tenía en el patio de mi casa un árbol grandísimo, muy frondoso, y era donde normalmente me sentaba muchas veces yo hacía eso en la iglesia, pero otras veces la gente iba a mi casa simplemente, y me sentaba en ese patio con esa persona a oírlos. Ese árbol quedaba la mitad de mi casa y la otra mitad quedaba en la casa del fondo. Y venía gente. Después alguien me llamó la atención. Ese árbol, si tú te apartabas y lo mirabas, de la parte de mi casa estaba totalmente seco. Las hojas estaban total secos. Y del otro lado de la casa estaba frondoso. Ahí me di cuenta yo de lo que se hablaba ahí, de las cosas, porque realmente se hablaba el sufrimiento de la gente. Yo aprendí a oír el sufrimiento de la gente. Y yo pienso que más que averiguar cómo se adoctrina a la gente en X o si es en esta o en esta revelación otra cosa, yo pienso, como decía Javier, a la gente necesita tener a alguien que lo escuche en sus problemas que tiene de pareja, que parece que es muy fácil vivir en pareja, que es muy fácil estar casado, que es muy fácil criar hijos, que es muy fácil no tener trabajo, ¿no? O sea, esos problemas normales, sin necesidad de irse a rollos cósmicos y no sé qué más, eso, pienso, para mí, es el mayor bien que le podríamos hacer a las personas si nosotros solamente pudiéramos aprender a escuchar sin juzgar a nadie. Porque a la medida que, en el momento que juzguemos, quizás por eso nuestras hijas no nos dicen lo que hacen, porque de una vez salimos a juzgarlas, o a nuestros hijos, ¿no? O a la esposa, lo que sea, siempre sale el juicio adelante, siempre sale una crítica. A simplemente oírlo. Pienso yo que ese es uno de los trabajos más importantes que podríamos hacer, de aportar a ayudar a la gente. Y más con lo que sabemos. Gracias. Gracias, Luis, muy amable. ¿Alguien tiene otro aporte para hacer respecto a las preguntas y al tema en general también, de pronto? Me gustaría hacer una pequeña apreciación de lo que ha dicho Luis, porque además que Luis habla desde la experiencia, ¿no? Desde con los años y se nota. Fíjate, es curiosísimo. ¿Habéis observado una cosa? Ahora en cualquier ciudad grande está llena de psicólogos. Todo el mundo necesita ir al psicólogo. Pero hace 50 años no había apenas psicólogos, 60 años. ¿Sabes por qué? Porque la gente iba a confesarse. Alguien le escuchaba sus problemas sentimentales, económicos, iban a recibir perdón. Entonces, había un sacerdote que hacía su labor humana, fundamentalmente, que los escuchaba media hora y se iban ahí relajadísimos. Y no hacía falta psicólogos. Ahora mismo, como esa función prácticamente ya nadie la pone en uso, todo el mundo necesita psicólogos, todo el mundo, es una cosa impresionante. Me ha llamado la atención un poco ese razonamiento que ha hecho Luis Villamizar, porque es que es así. Muchas veces lo que nos demandan nuestros hermanos es que los atendamos, que los escuchemos nada más. Si no le podemos arreglar el tema, ni le vamos a pagar la hipoteca, ni le vamos a pagar el coche, ni le vamos a quitar el vicio del alcohol a su hermano o a él. No, lo que necesitan es que los escuchemos, porque el problema lo tienen que arreglar ellos. Y basta que su alma, su espíritu se reconforte y se sientan escuchados para que hagan una labor bestial. Luego estoy apoyo a Luis perfectamente. Creo que con que algunos nos dedicásemos a escuchar, ahora, escuchar hay que tener
mucha valentía. No todo el mundo vale para escuchar que te cuenten historias y problemas y sufrimientos. Eso hay que tener una moral, desde luego, de acero, porque yo particularmente creo que no lo aguantaría. Y gracias, Luis, por tu comentario. Gracias, Javier. Bueno, entonces ya pasamos a la parte final de ya la presentación del grupo para cerrar ya. Entonces queremos agradecer primero que todo a nuestro padre y hermano Jesús de Micael por acompañarnos en esta reunión. El documento fue presentado por Javier Martínez, Marta Castro, Ángela Álvarez, Osvaldo Rodríguez y Wilson González. Espero que les haya gustado. Se hizo con mucho amor. Quedamos muy contentos de haberlo presentado. Entonces, Javier, es todo tuyo el micrófono. Gracias. Pues bueno, vamos a terminar ya. La verdad que hemos acabado en tiempo y forma, con lo cual yo creo que ha sido de las sesiones más cortas que hemos tenido. El orden de presentación ha estado muy bien hecho. Digo que está muy bien hecho porque de arriba abajo, el que está arriba es el que menos ha hecho y el que está abajo el que más ha hecho. El que está es una pirámide muy bien pensada y muy bien hecha. Así que, bueno, al margen de la broma, muchísimas gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros. Continuamos caminando como es lo que hacemos habitualmente. Yo me imagino que dentro de poco Jaime nos dará algún susto en el sentido de que nos empezará a movilizar para que empecemos a movilizarnos como grupos, porque este tiempo se va acabando el tiempo. Estamos casi a final de año y dentro de poco se va a acabar todo este proyecto. Empezaremos con un nuevo proyecto. Y solamente me queda daros las gracias, por supuesto, a los conferenciantes, aunque gracias a Wilson el trabajo ha sido, como habéis dado cuenta, bastante displicente, porque realmente si no fuera sido por Gildardo, que hay que darle las gracias a Gildardo, a Carlos y perdona, ¿quién era el tercero que no se me ha ido de la cabeza? Luis Fontecha. Luis Fontecha. Me venía todo menos Fontecha, de todo pensaba. Y a Luis Fontecha. Muchísimas gracias por vuestra labor, no de ahora, sino de siempre. Un abrazo enorme. Me nombro portavoz del grupo para abrazaros a los tres. Y por supuesto a todos vosotros. Solamente buenas noches y que Dios os bendiga. Y ya le paso la palabra a nuestro amado Jaime para que nos eche la última bendición. Javier, antes Luis está levantando la mano. Jaime, si nos regalas un minuto. Sí. Luis, por favor, sí. Muchas gracias. No, pues que es una sorpresa lo que ustedes han hecho. Primero, una presentación diferente, muy bonita, innovadora, que eso es, que es algo majestuoso que está pasando con este Grupo X. Cada vez se está innovando más, cada vez estamos mostrando una manera de enseñar. Y lo otro es que agradecerles inmensamente, porque pues el trabajo que yo he hecho no es que sea mayor cosa. A mí me gusta ayudar cada vez que me lo piden, eso es todo, no más. Entonces estoy muy agradecido y siento que los elogios están como sobrepasados, pero muchas gracias por todo. Gracias, Luis. No te preocupes porque la paga es la misma, así que ya lo sabes. Por favor, Jaime. Sí. Ok, antes de terminar, quiero pasarle el micrófono a Paulita. Por favor, que tenemos un anuncio para hacerles. No lo teníamos. Gracias, Jaime. No, nada más les queremos informar cómo va a ser este cierre de fin de año y cómo vamos a manejar nuestro siguiente año con respecto al curso de Caminando. Este año vamos a lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Thanksgiving o Acción de Gracias. Vamos a, no vamos a venir, vamos a cerrar, como quien dice, la casa. Esta es exactamente el 25 de noviembre, para que tomen nota, porque varias personas tienen su celebración. Entonces, pues vamos a celebrar con ellos desde acá para que no estén a las carreras ni nada y dar chance, ¿no? Entonces, el 25 de noviembre no vamos a tener sesión, que le tocaba a Flor, y se pasa para el 2 de diciembre. El 2 de diciembre continuamos con el documento 193.
El 9 de diciembre vamos a tener nuestra última sesión de lectura del documento 194, que es el advenimiento del Espíritu de la Verdad. Y el 16 de diciembre vamos a hacer nuestro cierre de fin de año. Vamos a reunirnos, a platicar, a ver cosas, a hacer un brindis, a desearnos lo mejor. Ahora sí que a pasar un rato, todos juntos, platicando de nuestra vida, o sea, compartiendo y brindando por el 22. Y a inicios del año que entra, ahorita les digo la fecha, el 20 de enero, iniciamos con los capítulos que nos faltan, que son el 195 y el 196, para terminar, con lo cual se cerraría el curso de Caminando el día 3 de febrero. Entonces, eso era para que todos estuviéramos. Vamos a también enviar un mensaje ya más cerca del 25 para que se acuerden que no vamos a tener sesión. No les va a llegar documento para leer, no les va a llegar e-box del audio. Entonces, pero a lo mejor les mandamos una linda felicitación de Acción de Gracias a todos para que estén muy contentos. Ese va a ser el programa que vamos a tener para el cierre de este año y para inicio del año que entra. Y quiero felicitar al grupo 1 de Javier. Excelente trabajo, ¿eh? Felicidades a todos, muy bonito. Cada vez hablo por mí, ¿no? Estoy muy sorprendida con los avances que tiene este grupo, impresionantes. Felicidades a todos. Gracias. Pues eso es todo, Jaime. Gracias, Paulita. Gracias, Paulita. Gracias a todos de nuevo. Quiero felicitar especialmente a Javier. Por supuesto, a Wilson, a Osvaldo, a Ángela, a Marta, ¿sí? Y a todos los que han participado en este grupo, un excelente trabajo, al Luisito Fontecha y a todas las personas que silenciosamente trabajan y preparan todos los materiales para hacernos más agradable, no solo el estudio de esta maravillosa revelación, sino hacerlo también más amable para las personas que comienzan, como tenemos a nuestro amigo argentino que hoy nos acompaña, a Juan Carlos. Quiero pedirles que tengan presente la nueva agenda de reuniones y no se preocupen que sí vamos a tener, ya nos confirmaron que antes de fin de año tendremos la nueva versión electrónica. Oportunamente les avisaremos y les daremos las instrucciones pertinentes y las primeras sesiones que haremos de capacitación para los grupos nuevos y para el inicio de nuestro nuevo curso. Que el Señor los bendiga. Mil gracias por su asistencia y por su tiempo. Y como siempre, si Dios quiere y no tenemos problemas técnicos, esta noche quedará la clase en YouTube.